Muy buenos días, queridos hermanos. La verdad que es un gusto, un gozo el poder compartir de ustedes de lo que la palabra de Dios ha hecho efecto en mi vida primeramente. Quisiera antes de comenzar con el devocional hacer una oración. Querido Dios, estamos muy agradecidos por tantas bendiciones con las que podemos contar, como son los devocionales cada mañana, como es nuestro tiempo personal también, escuchando y hablando de tu palabra, Señor, y también queríamos pedirte en este día que tú estés hablando a nuestros corazones, a nuestra vida con tus palabras. Bendice este momento, este tiempo, y queríamos poner ante ti a los que están pasando por algún problema de salud, de enfermedad, que tú obres en la salud de ellos, les ayudes a entender tus propósitos también en cada situación. Y también pedimos este año por el inicio de clases, todo lo que se va a ir decidiendo, que tú des sabiduría a las autoridades y estés protegiendo y cuidando a las diferentes personas que van a concurrir a las escuelas y también a los padres, a toda la comunidad, Señor, de esta pandemia que nos está afectando a todos. Ponemos ante ti este momento ahora en que tu palabra nos va a hablar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera leer con ustedes un pasaje que está en 2 Timoteo, guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y luego la palabra de Dios nos habla a nosotros. Dice 2 Timoteo capítulo 4 del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este pasaje me hizo reflexionar mucho con respecto a mi vida y con respecto principalmente a mi testimonio personal, ¿sí? ¿Qué sucedería en mi vida si yo, dentro del círculo que me rodea o dentro de las personas que me conocen a mí, yo le dijese a ellos que soy cristiano? ¿Sí? En el versículo 5 dice: pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, y en esta parte me llamaba muchísimo la atención a mí y me hacía reflexionar con respecto a mi vida. Dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? En Hebreos, allí podemos ver en el capítulo 4, versículo 14, también allí el que está escribiendo la carta dice: retengamos nuestra profesión. Eso que nosotros solemos decir o con lo que nos identificamos, ¿sí? Eso que profesión viene de profesar, de lo que nosotros decimos que somos, ¿sí? Que retengamos nuestra profesión de cristianos, ¿sí? Y me hacía pensar con respecto a esto porque en las vacaciones veía el estado de una persona a la cual yo lo tengo en mi WhatsApp, y ella decía, esta persona ponía en su estado, no sé si para afectarle a alguien o para hacerle reflexionar a alguien. Es más, esta persona no se identifica como cristiana, no va a una iglesia, no sé si tiene a Jesús en su corazón, si cree en Dios, pero ella ponía, ¿de qué sirve que hables tanto de la iglesia y hables tanto de Dios si después tu vida no coincide con lo que vos decís? No sé para qué, a quién se lo dedicaba o a quién se lo ponía. Se ve que alguna persona que va a una iglesia, alguna persona que se identifica como cristiano, a la vista de ella no tenía no coincidía lo que esa persona decía con lo que vivía,
¿sí? Y a mí me hacía reflexionar mucho con respecto a que mi vida tiene que coincidir con que yo sea un cristiano, ¿sí? Que todo lo que yo haga, mi testimonio, afecta a los demás. Charlaba con una persona en las vacaciones, no acá, ¿sí? Yo viajé a Neuquén allí, y cuando charlaba con esa persona, ella me hablaba de que dos cristianos, dos personas que profesan ser cristianos, lo habían hecho sufrir muchísimo a él, ¿sí? Y él manifestaba creer en Dios, ¿sí? Y yo le agarraba y le decía a él que lo que él tenía que ver, ¿sí? Mirar es a Dios. Las personas solemos fallar, las personas solemos eh, defraudar a los otros, pero hasta qué punto esto le puede afectar al otro en lo que ve. Porque esta persona, la cual me hablaba, hoy en día no tenía muchas ganas de ir a una iglesia, no tenía muchas ganas de buscar a Dios, y yo decía cómo muchas veces nosotros podemos con nuestro testimonio, con nuestro accionar, hacer que la otra persona no quiera concurrir, ¿sí? Leía un devocional hace poquito y trataba justo de esto, de una persona que le había ido a hablar a la otra, y la otra persona le decía, esos cristianos no viven lo que dicen, ¿sí? Y daba un ejemplo allí que me hacía mucho pensar en cómo podemos muchas veces ser así nosotros. Decía, imagínese usted, le voy a dar el ejemplo llevándolo a su vida, imagínese usted que yo voy, le saco un día la ropa a usted y me la pongo yo y voy a robar a algún lugar, y por la ropa de la vestimenta que tengo puesta yo, dicen, mira, es la ropa que suele usar fulano, o sea, usted, ¿sí? Entonces van y lo acusan a usted de haber robado ese lugar, ¿sí? Puedo estar vestido yo, ¿sí? Puedo tener la ropa suya, ¿sí? Pero no ser usted, ¿sí? Y usted puede decir, miren, el que fue a robar, el que hizo ese ilícito, esa cosa que no está bien, ¿sí? Estaba vestido como yo, pero no era yo, ¿sí? Y en Colosenses, Pablo va a hablar, Colosenses 3, y va a decir que nosotros nos tenemos que revestir, ¿sí? Como escogidos de Dios, ¿sí? Como santos, y va a dar un montón de características que tienen que tener los cristianos, que tenemos que tener nosotros para que nuestra vida coincida con lo que nosotros decimos que somos, ¿sí? Ahora yo quería dejarte estas preguntas para terminar el devocional, ¿sí? Te pregunto, como me preguntaba yo a mí, ¿sí? Si yo le dijese a todo el círculo que me conoce, a todas las personas que me conocen, miren, yo soy cristiano, ellos me dirán, sí, ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta, o se reirán de mí. O dirán, decirle a tu cuerpo, ¿sí? que también sos cristiano. Si yo, por ejemplo, en mis redes sociales publico que soy cristiano, las otras publicaciones que he hecho yo anteriormente coincidirán con esa que acabo de hacer, ¿sí? Hablando de Facebook, de Instagram, de Twitter o de lo que sea, ¿sí? Coincidirá, o en mi estado inclusive de WhatsApp, coincidirá que yo diga que soy cristiano con lo que yo he publicado anteriormente, ¿sí? En mi vida cotidiana, ¿sí? Pablo le llama a Timoteo acá y le dice, haz obra de evangelista, ¿sí? Que no solamente el hecho de que yo hable, en el versículo 2 dice que prediques la palabra, que es muy importante que nosotros prediquemos, pero el accionar mío tiene que coincidir con mi día a día, ¿sí? Tiene que coincidir con el hecho de que yo sea cristiano, ¿sí? Y quería desafiarte a vos, a mí, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida. Llevo un ejemplo, ¿sí? La palabra de Dios dice
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿sí? Y parece que en la vida cotidiana podemos decir lo que se nos antoje, ¿sí? Y Dios nos llama a que seamos cuidadosos con lo que decimos, porque muchas veces nuestras palabras, ¿sí?, no nos ayudan a identificarnos como cristianos. Y quería dejarte este desafío, que te puedas vestir correctamente, como dicen Colosenses, ¿sí?, que puedas hacer una obra de evangelista, y el día que tengas la oportunidad de hablarle a alguien de Dios, ¿sí?, puedas hacerlo. El año pasado, el año antepasado, ¿sí?, yo le quise hablar a una persona de Dios y le dije, mire, y traté de llegar a esa persona, y él me dijo, acláreme una duda, Sergio, y nos pusimos a hablar. Yo dije, bueno, acá lo enganché para poder hablarle de Dios, y él me dijo, ¿qué pasa con esas personas que hacen esto, hacen aquello en las iglesias, y después su vida, y al final echó abajo toda la predicación que yo estaba tratando de llegar a él y tratando de hablarle a él? El testimonio de otra persona, ¿sí?, hizo echar abajo todo lo que yo trataba de decir, ¿sí? Las personas tienen que mirar a Dios, pero muchas veces nos ven a nosotros, te ven a vos y me ven a mí, ¿sí? Y dicen, si eso es el ser un cristiano, la verdad que no está bien, ¿sí? Por eso tenemos que ser cuidadosos, tenemos que desafiarnos a coincidir, ¿sí?, y a destacarnos como hijos de Dios, como cristianos. Leía yo una situación la cual me hacía reflexionar también como esto, en una historia que veía en Instagram de en Estados Unidos, las personas que fueron a colonizar a los aborígenes de ahí de la zona, habían arrasado con toda una aldea, y había uno de los que estaban en esa aldea que lo iban a fusilar, lo iban a matar, porque él había matado a muchos de lo que son de los ingleses, ¿sí?, que habían ido a colonizar allí. Y antes de fusilarlo, le dijeron a él si él quería aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador para poder ir al cielo. Y esta persona dijo, en el cielo me voy a encontrar con personas como ustedes, le dijo. Y ellos le dijeron que sí, y entonces él dijo, no, entonces no quiero. Prefiero no hacerlo para no encontrarme con personas como ustedes, ¿sí? Nuestro testimonio habla, nuestro testimonio dice, y muchas veces nuestro testimonio hace que las personas de nuestro alrededor no quieran ser cristianos, ¿sí?, no quieran seguir a Jesús, ¿sí?, porque ven nuestra vida, ¿sí? Que nuestra obra, ¿sí?, que nuestra obra evangelística, ¿sí?, sea principalmente nuestro ministerio, pero también podamos hablar, ¿sí?, como al principio dice, que prediques la palabra, podamos hablar de Jesús, pero a la hora de hablar coincida con lo que nosotros vivimos. Que Dios les bendiga, ¿sí? Espero que les sea de mucha utilidad este devocional.